Buenas tardes, hermanos. Llegó el momento de que vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a pasar al mensaje. Quisiera que ahí donde esté puedas abrir tu Biblia. Como sabrás, estamos predicando el libro de Romanos. Hoy vamos a hablar desde el versículo 8 al versículo 15 del capítulo 1 de Romanos. Realmente estamos desarrollando esta carta y hoy vamos a solamente terminar la salutación de Pablo. Y con esto vamos a darnos cuenta de la profundidad que tiene la palabra de Dios y de lo importante que es para nosotros poder escuchar a Dios a través de toda la Biblia, un versículo a la vez. Lo trascendental que es, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que mientras usted lo busca, quisiera hacer a modo de introducción un repaso de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a ver hoy. En estos versículos, nosotros vamos a ver la importancia de ser una persona agradecida, la importancia de tener una vida que glorifique a Dios, como esto puede ser un testimonio para otros, y la importancia de tener una vida de oración junto con el servicio a Dios para su evangelio y las consecuencias que esto tiene. Esto es muy importante, así que me gustaría que nos pueda acompañar hoy y puedas tomar este tiempo para glorificar a Dios. También vamos a ver que la iglesia no fue creada para ser una iglesia virtual, sino para poder estar en comunión unos con otros. Así que, si ya encontraste Romanos 1, del versículo 8 al versículo 15, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Como le había dicho, a lo largo de estos versículos nosotros podemos ver un corazón agradecido, podemos ver un corazón de una persona dispuesta a orar por otras personas, una persona dispuesta a servir, una persona dispuesta a enseñar y aprender, y vemos una persona dispuesta a compartir, y una persona que confía en la soberanía de Dios, no en su propia prudencia. Bueno, para comenzar vamos con el versículo 8, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos que tu palabra, Señor, nos ilumine, que tu palabra nos dé claridad, entendimiento, luz. Señor, tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida. Y tú también enseñaste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Señor, hoy creemos
que tú eres nuestro pan, nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra guía, nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro Dios. Y tú dices que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú enviarías, Señor, y tú enviaste a nosotros tu Espíritu Santo, Señor, para que esté con nosotros y para que nos guíe, Señor, y para que nos recuerde las palabras que tú has hablado. En este tiempo que vamos a compartir con tu palabra, Señor, que vamos a oírte a ti, Señor, queremos eso, queremos tener esa comprensión clara de que son tus palabras. Señor, es tu guía, Señor, y tu voz es, Señor, inigualable, Señor, porque tú dijiste que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Nosotros queremos hacer esto, oír tu voz y seguirte. Señor, nos sometemos a ti, resistimos a todo pensamiento del mundo y te pedimos que tomes el control de todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo en el versículo 8 dice, primeramente, lo primero que hace Pablo es ser una persona agradecida. Y esto debe ser algo que nosotros debemos tener muy en cuenta porque el salmista decía que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. El agradecimiento no es una opción para el cristiano, es una manera de vivir. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo alababa la fe de los romanos. Y además, él entendía que este era el vínculo que los unía, tenía una fe con ellos. Pero él agradecía, y al agradecer a Dios por la fe de ellos, él entendía que la fe de ellos no era de ellos, sino que era un don de Dios. La gracia es un don, la fe es un don de Dios dado a los hombres por gracia. Así que Pablo nos está advirtiendo que nosotros tenemos muchos bienes, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, pero una de las cosas más valiosas por las cuales nosotros debemos ser agradecidos a Dios es la fe que Él puso en nosotros. La fe es uno de los dones más preciados. De hecho, nosotros somos salvos por medio de la fe, pero esta fe es un don de Dios. Nosotros encontramos esto en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Debemos ser agradecidos de todas las cosas que tenemos. Todas las cosas que recibimos son regalos de Dios. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado por Dios. Nada, absolutamente nada. Pero la fe es algo muy valioso. Y debemos reconocer y debemos ser agradecidos por la fe que tenemos. Ahora, ¿podemos agradecer a Dios? ¿Somos agradecidos por la fe que tenemos? ¿Hay gratitud en nuestro corazón porque hay personas que tienen la misma fe? Nos gozamos, somos agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias a Dios por la fe que Él nos dio? Bueno, Pablo nos enseña, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos enseña que debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. La iglesia de Roma se hizo famosa por ser una iglesia que no nació o que no se formó por la intervención de los apóstoles del Señor. Esta iglesia era una iglesia que se había formado por personas que habían estado, se supone que habían estado en el día de Pentecostés. Y la iglesia de Roma creció en medio de la oposición, en medio del imperio más grande que existía en ese momento, que no creía en Dios. Es como una flor cuando crece en una grieta en el asfalto. Así que estos hermanos tenían una fe que había sido dada por Dios. Y esta fe es algo que era alabada, era reconocida
por otros hermanos, dice, por todo el mundo, podían reconocer que esa iglesia se formó en medio de la oposición y entendían que todo esto era don de Dios. Y Pablo alababa y glorificaba a Dios por esto. Hoy muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene ser una iglesia bíblica en un mundo que rechaza por completo la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos desalentamos porque nuestro entorno, nuestro alrededor, no valora lo que está pasando cuando la iglesia se reúne solamente para glorificar a Dios a través de su palabra. Y muchas veces nos ponemos a ver o a valorarnos por lo que dice el entorno. Pablo decía que la fe de ellos era una fe que había sido reconocida por todo el mundo. ¿Pero de qué mundo estaba hablando? El mundo cristiano, el mundo que amaba a Dios verdaderamente. Así que la iglesia de Roma era valorada por los cristianos verdaderos. La iglesia verdadera solamente reconoce a otra iglesia verdadera. Muchas veces las personas van a tildar de pequeña, de chica, de inútil, de vacía a una iglesia que solamente reconoce que la fe que tiene es un regalo de Dios. La iglesia apóstata y falsa va a querer desacreditar la iglesia verdadera. No va a reconocer a una iglesia genuina. Se va a oponer a una iglesia genuina. Va a imitar una iglesia genuina. Pero no va a dar gracias a Dios por una iglesia que glorifique a Dios y que entiende que todo lo que tiene es por gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia falsa y apóstata quiere atribuirse reconocimiento personal. Quiere llevarse gloria de su labor. Así que, si van a haber personas que van a valorar la iglesia verdadera, siempre van a ser personas que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo decía en los versículos anteriores que él predicaba el evangelio, este evangelio que había sido según las Escrituras. Entonces Pablo daba gracias a Dios por la fe que tenían estos romanos, que era una fe bíblica, que era una fe, que además había sido una iglesia formada por la gracia de Dios. Nosotros debemos ser agradecidos y no debemos esperar reconocimiento de un entorno pagano y de un entorno que no sea centrado en la palabra de Dios. Pero sí podemos creer que hay hermanos de otros lugares que nos están alentando y que están dando gracias a Dios por la flor que Dios está haciendo brotar en este lugar. En este tiempo hemos estado recibiendo aliento, apoyo, amor de otros hermanos que están en otro lugar y que en medio de oposición están glorificando a Dios. Y ellos se gozan en la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros y que Dios puso en nuestros corazones, que es la fe. Así que, hermanos, este es un tiempo especial, un tiempo en el que en medio de la crisis, en medio de la oposición, en medio de este momento de tensión, nosotros debemos ser agradecidos. No solamente por la fe que Dios puso en nuestros corazones, sino por la fe que vemos tener en otros hermanos, en otros lugares. Seamos agradecidos. Glorifiquemos a Dios por eso. Versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está llamando a Dios como testigo. Es prácticamente lo que está haciendo, es como un juramento. ¿Para qué? Para que Dios sea testigo y haga justicia a lo que Él va a decir. Dice, porque testigo me es Dios, llama a Dios como testigo y dice de lo que va a decir en lo que sigue, ¿no? Dice, llama a Dios como testigo, testigo me es Dios de que le sirve. Sirve en el evangelio de su Hijo. Dios es testigo de que Pablo está sirviendo en el evangelio de Jesucristo. Y dice que en esto tenemos que tener en cuenta. Dios es la persona, el garante de que Pablo está predicando el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo. Y tenemos que saber algo, que los que vamos a predicar el evangelio de Cristo no vamos a ser aplaudidos. El mundo no nos va a felicitar. Si vamos a ir a pagar un impuesto, la gente no se va a correr para que nosotros pasemos y paguemos primero. Si estamos predicando el evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios, vamos a tener las marcas de Jesucristo. Si vas a servir a Dios y Dios va a estar como testigo de que predicas el evangelio de Cristo, sufrirás. Porque esto es lo que Dios le concede a aquellos que llama. Y le da como privilegio, como un alto honor, el poder padecer para poder parecernos más a su Hijo. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. La fe es un regalo de Dios. Dios nos concede la fe. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dios nos regala este maravilloso don para que nosotros podamos creer, pero juntamente con ese don nos da el privilegio de poder padecer por Él cuando servimos en el evangelio de su Hijo. Pablo decía, llamo a Dios como testigo, Él sabe lo que estoy diciendo, yo estoy predicando el evangelio de Cristo, estoy sirviendo a Cristo. Así que si nosotros vamos a ver lo que significa servir a Cristo y Dios va a ser nuestro testigo, debemos mirar a Cristo para ver qué es lo que sufrió Cristo, cuáles son las marcas que tuvo Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo fue despreciado, desechado,
quebrantado, menospreciado, declarado sin valor, llevó enfermedades, dolores, azotado, herido, abatido, molido, castigado, cargado, angustiado, afligido y enmudecido. Y si vamos a predicar a Cristo, debemos pensar que la gente trató así a nuestro Señor. Y definitivamente no nos van a felicitar. Y a nosotros nos fue concedido no solamente el creer, sino también sufrir por Él. Y estas son las marcas de Cristo. Y estas son las marcas que nosotros podemos tener también. Cristo ni siquiera pudo tener su ropa al morir. La apostaban delante de Él mientras se desangraba delante de sus verdugos. Si vamos a servir a Dios y Dios va a ser testigo de lo que estamos haciendo, debemos estar preparados y debemos darnos cuenta de que Dios nos va a estar marcando, porque Él va a estar en todo momento delante nuestro. Y esto no es un juego. Pablo decía, Dios me es testigo de que yo le sirvo en el evangelio de su Hijo y tengo las marcas de Cristo, no las marcas de mi conveniencia, ni nada que me amolde a este mundo. No busco las marcas de reconocimiento, sino que busco glorificar a Dios. Y Pablo decía de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo invocaba el nombre de Dios y pedía por sus hermanos. Y esto es importante. Pablo veía a la oración delante de Dios por sus hermanos como el primer servicio. Recuerden, Pablo no conocía a la iglesia de Roma, no los conocía. Pero él ya estaba sirviendo en el evangelio de Jesucristo, orando por ellos. La oración debería ser el primer vínculo que tenemos con nuestros hermanos. La primera forma de servir a Dios y a nuestros hermanos debería ser orar por ellos. Pablo decía, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así se sirve a Cristo. Así se sirve a Cristo. Orando, haciendo mención de nuestros hermanos, sin cesar, siempre. Pablo no los conocía, pero ya tenía un vínculo. Un vínculo que no se rompe fácil. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Así que Pablo llamaba al Dios Trino, lo invocaba, y delante de su Dios él clamaba por sus hermanos. Esto es servir a Cristo. Así se sirve a Cristo. Debemos despertar a la oración. Esto debe ser lo que nos una a nuestros hermanos. ¿Qué vínculo tenemos con nuestros hermanos? Yo le respondo los estados de WhatsApp. Sí, bueno, así nos llevamos, así me comunico, ¿no? Quiero relacionarme con él porque le pongo me gusta en sus publicaciones. Y así es imposible que me lleve bien con mi hermano. Porque quiero tener un vínculo en la carne cuando Dios nos llamó a tener comunión en el Espíritu. Pablo tenía un vínculo
con ellos a través de la oración y Dios como testigo. Pero no era algo que lo hacía una vez cada tanto, sino que sin cesar oraba por ellos y lo mencionaba. Y Pablo lo decía sin temor porque estaba Dios como testigo. Y cuando él pronunciaba a Dios, él sabía que no había opción de que esto no sea cierto. Ahora, yo me hice la pregunta, ¿no? ¿Servimos en el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué marcas queremos tener? ¿Estamos teniendo comunión con nuestros hermanos? Pablo oraba por hermanos que no conocía. Nosotros ni siquiera oramos por hermanos que conocemos. Si Dios tuviera que salir de testigo de nuestro servicio, ¿qué diría? ¿Qué diría Dios de cómo le estamos sirviendo? Oramos sin cesar por nuestros hermanos. Tenemos las marcas de Cristo. Buscamos las marcas de Cristo. Somos agradecidos. Cuando sufrimos, nos gozamos. Los discípulos se llenaron de gozo cuando fueron tenidos por digno de sufrir por causa de su nombre. A nosotros nos golpean un dedo y ponemos el grito en el cielo. Hermanos, recuerde que los corderos, cuando están siendo degollados, no se quejan, no abren su boca, pero los chanchos, cuando le pellizcan, gritan hasta el cielo y se enteran todos. Versículo 10. Rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense, Pablo oraba, Pablo llamaba a Dios como testigo, y Pablo ahora empieza a decir a los hermanos por qué él estaba orando, el motivo de sus oraciones. Pablo está orando para poder ser útil a la iglesia. Y Pablo estaba rogando para que de alguna manera, por la voluntad de Dios, pudiera ir a ellos en un viaje. Y acá nosotros vemos ya el primer error grave del apóstol Pablo. Vemos claramente que Pablo no estaba entendiendo el poder que había en su palabra. El poder de declarar. El poder de decretar. Pablo no era un entendido en los tiempos proféticos. Pablo era un anticuado que estaba esperando la voluntad de Dios. Pablo dejaba mucho que desear, porque si tan solo él creyera, si tan solo él declarara, si tan solo él soltara una palabra, porque hay un milagro en nuestras bocas, él no debía esperar, él debía marchar en fe, caminar en fe. Pablo definitivamente no se parece en nada a los apóstoles que hoy vemos. Miren, ni siquiera intentando ser gracioso es gracioso esto. Pero esto es lo que se enseña hoy en día. Hermanos, miremos cuál es la actitud del apóstol Pablo. Pablo rogaba. ¿Cuál era el ruego de Pablo? Pablo quería servir. Quería ir a hacer un viaje para servir. Pero
Pablo entendía que todas las cosas deben ser encaminadas por Dios. Él no hacía estos delirantes pasos de fe que nos llaman a ser estos falsos maestros y falsos apóstoles. Pablo oraba para poder ir a ellos, para poder dar un servicio a Dios. Pablo confiaba en la soberanía de Dios. Y acá nosotros vemos que este versículo se conecta, el versículo 10 se conecta con el versículo 13, donde nosotros vemos que Pablo estaba rogando a Dios. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Muchas veces nosotros vamos a ser llamados por Dios, Dios va a ser testigo de lo que nosotros hacemos, nosotros vamos a tener predisposición para servir, pero muchas veces vamos a pasar dificultades y oposición. Pero nosotros no debemos ser arrogantes y creer que nosotros podemos solamente declarar algo y que eso se va a ocurrir. Esa no es la enseñanza bíblica, porque si no, el apóstol Pablo hubiera declarado y los caminos se hubieran abiertos y él hubiera ido directamente a Roma sin tener problemas. Yo no sé cómo hacen los apóstoles de ahora, pero es como que si flotara. ¿No? No tienen problemas. Esa no es la enseñanza bíblica. Ese no es el principio bíblico. El principio bíblico dice, en Santiago capítulo 4, vamos a leerlo a partir del 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Vamos a hacer tal cosa, lo declaramos ahora. Fíjense lo que dice el versículo 14, hermanos, esto no es correcto, no podemos hacer esto. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así que acá nosotros destruimos por completo esa enseñanza de que hay un milagro en tu boca y que solamente tenés que declarar y eso va a ocurrir. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que debemos declarar que se abre una puerta? Eso solamente jactancia, arrogancia, soberbia, mentiras, engaños, cosas carnales. Bueno, si se abre una puerta debemos rogar que vayan por esa puerta y que no vuelvan más. Porque esto todo está impulsado por la carnalidad del hombre, por el deseo triunfalista que está en el corazón del hombre. Como si fuera que el hombre es dueño de su propio destino. Hace poco vi un video donde había una montaña muy alta y estaban en unas escaleras que tenían unos escalones espaciados y en medio de los escalones no había nada. Nada, absolutamente nada. Y era altísimo. Entonces las personas, para poder pasar por esos andamios y esos escalones, se tenía que atar como un arnés con una cuerda y una soga para que si saltaba y se esquivaba o le erraba el escalón, no cayera. Lo curioso es que este hombre le pone el arnés, mira hacia abajo, un precipicio, y empieza a saltar. Saltar, a saltar, a saltar. Y cuando llega al otro lado,
con la confianza de que él creía que estaba atado en el arnés, llega al otro lado y empieza a festejar. Y cuando empieza a festejar, el arnés le empieza a caer delante de él. Él no se daba cuenta que él estaba jugando con su destino. Y esto es lo que hacen algunos, ¿no? Hermanos, te aliento, da un paso de fe. Hermano, no compre un auto por fe. No compre nada por fe. Cómprela con dinero que ganó trabajando honradamente porque Dios lo bendijo. Eso es lo correcto. Caminar en obediencia a Dios y servir en una vida coherente y que se encuadre con la voluntad de Dios. A veces escuchamos testimonio de personas que dicen que salieron por fe porque le dieron una palabra profética, porque Dios les llamaba al ministerio. Y estas personas muchas veces salieron para su propia ruina, saltaron sin darse cuenta que no tenían arnés. Los mandan a la obra, al campo misionero, solamente con una palabra. Pablo no hacía eso. Pablo no se mandaba. Hacía un cálculo. Hermanos, a veces no nos damos cuenta que esto es algo muy perjudicial. A veces salen obreros que vuelven y pierden hasta su familia por salir y no tener ni siquiera recursos para sostener a su propio hogar. Pablo no se movía así y la iglesia no se debe mover así. Debemos ser responsables y maduros en cuanto a la fe. La iglesia debe sostener a los obreros. La iglesia debe ser responsable de los obreros. Debemos honrar el púlpito. Debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Yo recuerdo cuando estaba de novio con Lilian. Qué oportuno esta ilustración, ¿no? Pero yo me había puesto de novio con ella y yo le dije, yo me quiero casar con vos. Y ella me miró y me dijo, pero si no tenés ni trabajo, anda a trabajar. Y dije, mira, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces fui a trabajar, empecé a esforzarme, a conseguir trabajo y empecé a comprar las cosas para casarnos. Hermanos, debemos ser coherentes. Debemos ser coherentes. Una fe racional, una fe bíblica. No una fe incoherente, inmadura, de Disney. Pablo oraba y decía, Señor, si es tu voluntad, pueda tener un próspero viaje. Pablo no declaraba, no soltaba una palabra y esperaba en la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el anhelo de Pablo? Pablo quería ir a servir a una iglesia. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y hermano, esto es importante. Pablo estaba limitado. ¿Por qué estaba limitado el apóstol Pablo? Estaba limitado a transmitir algo a través de una carta. Pero hermanos, no se puede tener comunión plena y no se puede transmitir un mensaje espiritual o un don espiritual o confirmar a los hermanos a través de algo que no sea netamente presencial. No podemos tener, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos tener una iglesia virtual. La iglesia fue hecha para que podamos tener comunión unos con otros. Tocar al hermano y ver que es de carne y hueso, que se equivoca. Pablo decía, porque deseo verlos.
para poder comunicar un don espiritual. Hermanos, estamos pasando un momento muy difícil. La iglesia no fue creada para ser virtual. La iglesia fue hecha para que los hermanos puedan estar juntos, en comunión, en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. No podemos conformarnos por tener cultos virtuales. No es la voluntad de Dios. No podemos esperar que esto termine así. Hay gente que hoy celebra la Santa Cena por internet. Eso sería como bautizar por correo electrónico. Es imposible. La iglesia hoy está sufriendo porque no nos podemos reunir. Y es gravísimo lo que está pasando. La iglesia está sufriendo tanto que no se da cuenta lo que está sufriendo. Está sufriendo tanto que se está acostumbrando a esto. Debemos orar desesperadamente para poder volver a vernos. Ese debe ser el clamor de la iglesia. Pablo oraba con Dios como testigo para poder verlos, para poder comunicarle un don. Nosotros debemos orar y clamar para que podamos volver a reunirnos. Este es un grave problema que está sufriendo hoy la iglesia. Debemos clamar a Dios por misericordia. Debemos pedir y debemos tener el sentir que tenía David, que decía: cuánto anhelo estar en tus atrios, en la casa de Jehová. La iglesia reunida, la iglesia congregada en el nombre de Cristo, la iglesia compartiendo los sacramentos, la iglesia orando unos por otros, la iglesia comunicándose un don en amor, la iglesia siendo agradecida, la iglesia levantando al caído, la iglesia consolando al triste, la iglesia alegrándose con el que está contento, la iglesia celebrando, la iglesia adorando juntos. Este es un tiempo muy difícil, tenemos que despertarnos, tenemos que clamar al Señor. Tenemos que clamar y pedir al Señor que debemos volver a reunirnos. Señor, te clamamos. Debemos orar para poder volver a ver el rostro de nuestros hermanos. No podemos conformarnos con las reuniones virtuales. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y esto no comenzó ahora. Hay gente que tiene su culto online con su pastor favorito, que predica su sana doctrina o su sana herejía, pero lo elige y no tiene contacto con hermanos físicos. Y esto no es bíblico. Así que tienen gran excusa ahora de una pandemia. Diría alguno de ellos, Dios le concedió lo que pedía a su corazón, ¿no? Pero hermanos, debemos volvernos a un clamor genuino para poder tener comunión unos con otros. ¿Y qué es lo que decía Pablo? ¿Por qué Pablo estaba deseoso de poder tener un hermano cerca, en tener una comunión? ¿Qué pasaba ahí? Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no solamente sabía que él podía ser de bendición a los hermanos, transmitiendo alguna enseñanza, transmitiendo alguna doctrina. Pablo no se ponía en un pedestal, decía, yo les voy a enseñar a ustedes.
Manga de indoctos romanos, no. Neófitos, allá voy para darle luz, no. Pablo decía, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este es el fin de poder congregarnos. La palabra aquí griega indica consolarse mutuamente, exhortarse, es decir, alentarse. No hay nadie más solo que aquel que piensa que no necesita a los hermanos, aún a los más pequeños de la fe. Que solo que están aquellos que se creen superior a sus hermanos. Están solos. Que solos están aquellos que creen que no necesitan de otros. Aún de los hermanos más pequeños, nosotros, de los niños, nosotros recibimos palabras de aliento, de exhortación, de consuelo. Cuando mi hija tenía más o menos 4 años, un día salíamos a hacer un recorrido y la sacamos y ella se sentó en el murito de nuestra casa, en la entrada de nuestra casa, y había un cielo espléndido. Y ella se paró y empezó a mirar el cielo y decía, papá, qué grande que es la gracia de Dios. Y nosotros estábamos con Liliana y nos miramos y dijimos, bueno, Jamie, ¿vos querés darle gracias a Dios por algo? Y me decía, no, papá, estoy diciendo cuán grande es la gracia de Dios. Y yo decía, esta niña de 4 años no estudió en ningún lado, no tenía ningún fundamento teológico, pero estaba agradeciendo a Dios por su gracia. ¿Y qué aliento fue para nosotros? Muchas veces nuestros propios hijos y nuestros propios hermanos, aún los más débiles, nos alientan, nos exhortan, nos consuelan. Necesitamos de los hermanos. Y muchas veces los más necesitados son aún los propios hombres que están llevando adelante un servicio ministerial. Porque todo el tiempo están dando, todo el tiempo están sirviendo, todo el tiempo están alentando a otros. Y muchas veces ellos no son ni siquiera consolados. Pero a veces es por causa del orgullo que ellos tienen de presentarse como personas que la tienen muy clara, que tienen todo resuelto. Pero Pablo decía, yo voy a servirles, voy a alentarles, pero también necesito de ustedes. Que no haya en nosotros esa actitud de creernos superiores, de creernos que nosotros somos lo que vamos a ayudar al mundo. Ese orgullo debe quitarse de nosotros. Definitivamente, nosotros debemos mirar el ejemplo de Cristo. Decía Pablo que él quería tener esta comunión. Versículo 13, la primera parte ya la desarrollamos con el versículo 10.
Pero la segunda parte del versículo 13 dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo anhelaba tener fruto y fruto que permanezca. Pablo no era el fundador de la iglesia de Roma, así que si él iba a la iglesia, no iría como el creador de la iglesia. Pablo no sería el pastor de la iglesia. Pablo no sería el maestro de la iglesia. Pablo no sería el misionero de la iglesia. Pablo no sería el músico de la iglesia. Pero hay algo que Pablo tampoco sería. Pablo no sería un infructuoso. Pablo iría a Roma y daría fruto. A veces nos parecemos esas cuadrillas de los entes públicos, ¿no? Hay un pozo y hay uno en el fondo trabajando con una pala y alrededor 37 personas todos mirando, todos con un cargo mayor que el otro. Nos gustan demasiado los títulos. Nos encantan los títulos. Pablo iría a Roma con la intención de dar fruto. No quería un título, dar fruto. Tenía razón Chaparrón Bonaparte cuando decía, dígame licenciado. Licenciado, gracias. Muchas gracias. Dígame apóstol. Apóstol, gracias. Muchas gracias. Debemos llevar fruto. Debemos tomar el ejemplo de Cristo. San Juan capítulo 13, versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y el señor y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos ser personas que sirvan sin esperar nada a cambio, buscando siempre poder dar antes que recibir. Claramente Pablo tenía una preeminencia, pero no se valía de eso para enorgullecerse, sino para servir. Porque Pablo tenía tal vez más capacidades, lo que le daba mayor responsabilidad. ¿Queremos llevar frutos o queremos tener títulos? ¿Cuál es la motivación de lo que hacemos? ¿Para qué estamos en una congregación? Hermanos, la Biblia atestigua que dice que aquel que no lleva fruto será quitado. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Cuál es la motivación? Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo, que oraba, que llamaba a Dios como testigo, que deseaba servir, que no buscaba un título, decía que debía, que estaba en deuda y debía a todos por igual. El Evangelio no permite que haya ningún tipo de casta social en el que una tenga mayor valor que otras. Para el Evangelio somos todos iguales. No hay diferencia entre griego y no griego, entre sabio y un ignorante. La iglesia debe tener la capacidad
de tener personas hábiles para enseñar a todos los que ingresan por sus puertas. Las personas que saben leer y las personas que no saben leer. Las personas que están bien económicamente y las personas que están mal económicamente. Las personas que están sanas y las personas que están enfermas. Las personas que pueden ver y las personas que no pueden ver. Las personas que pueden caminar y las personas que no pueden caminar. Las que pueden escuchar y las que no pueden escuchar. Todos por igual deben tener la posibilidad de escuchar el Evangelio. Eso hace de la iglesia algo que no es igual que en el mundo. En la iglesia todos deben tener la misma posibilidad. Todos tendrían que tener la misma posibilidad de crecer en el conocimiento de Dios. La iglesia se debe esforzar para tener gente instruida para enseñar la palabra de Dios a otros. Pero además, la iglesia debería valorar a estas personas. Tristemente, los argentinos somos conocidos a nivel mundial por nuestra falta de respeto, porque no valoramos las cosas que tenemos. Yo recuerdo un tiempo, quise estudiar canto y había una profesora que era una profesora norteamericana y ella me dijo que me iba a enseñar. Y fíjense lo que ella me pidió como condición. Me pedía puntualidad, me dio un límite de faltas. A la tercera falta ella no me recibía más como alumno. Y cada mes ella decidía si me renovaba el contrato. Y me cobraba algo simbólico. Era muy barato, pero decía, sí, yo necesito que vos entiendas que vos estás gastando algo por esto. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es ser instruidos en la palabra. Lo importante que es tener una persona que decida, que pase su tiempo para poder instruir a otros. Usted sabe que por cada hora que un pastor dedica para predicar está a veces hasta un día completo estudiando. Un pastor, bueno, estamos hablando de un pastor bíblico, ¿no? A veces pasa un día completo y las personas, y lo está esperando, está orando, clamando, preparándose. Y la persona que tenía que prepararse ahí ni siquiera avisa que no va. Bueno, eso es la actitud que tenemos hoy. Porque estamos más ocupados buscando dinero, tenemos cosas más importantes que hacer que conocer a Dios. Bueno, siga buscando su dinero. Hermanos, todos tienen que tener la misma posibilidad, pero todos deben valorar este esfuerzo que hace la iglesia para instruir a otros. Romanos 1, versículo 15, y terminamos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La manera de poder tener fruto, la manera de poder ver que todas las personas por igual crecen en el conocimiento de Dios, es solamente una. Pablo decía, en cuanto a mí, estoy pronto para anunciarles el Evangelio. El tema central de la carta de Pablo a los romanos es el Evangelio. Pablo les muestra a los romanos lo que es creer en Jesucristo. Lo que vamos a ver a partir de ahora en el libro de Pablo, en la carta a los romanos de Pablo, es la confesión de fe, lo que él considera el Evangelio. ¿Y qué vimos hasta ahora? Solamente la introducción, la salutación. Pablo se predispone, desea poder ir
a predicar el Evangelio. El Evangelio alcanza a todos los hombres por igual. El Evangelio es la esperanza que Dios nos ha dado. El Evangelio es lo que debe marcar nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fuera del Evangelio no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. Así que en conclusión, si bien no todas las personas llaman o invocan a Dios como testigo de todos sus actos o del servicio que hacemos para Dios, Dios es testigo de lo que hacemos. Él está en todo momento viendo y presenciando nuestra actitud y lo que nosotros hacemos y la motivación de nuestro corazón. No podemos escondernos delante de Dios. Así que debemos tener esta conciencia de saber que nuestro servicio es un servicio que hacemos y Dios es nuestro testigo. Y un día Dios va a recompensar a aquellos que vivieron una vida entregada plenamente a Él. Dios es testigo de cada actitud, de cada servicio, de cada cosa que hacemos. Pero este servicio siempre debe comenzar en una vida de oración. Siempre debemos tener una actitud de amor en oración y el vínculo con nuestros hermanos debe comenzar en el vínculo de la oración. Este, a su vez, debe ser el primer servicio. Hermanos, hay infinidad de cosas que nosotros podemos hacer para Dios y muchas formas de servir a Dios. Pero si no comenzamos con la oración, todo lo que hagamos después va a ser infructífero. No va a ser algo que comience bien. Por otro lado, debemos rechazar las falsas enseñanzas que nos hacen creer que podemos hacer cualquier cosa sin correr riesgos y que esas cosas no afecten a nuestros familiares y que no afecten nuestro testimonio. Debemos servir a Dios sabiendo que nos ha sido dado el privilegio de creer, pero también nos ha sido dado el privilegio de poder sufrir por Él. Y si hoy no estamos sufriendo, debemos ser agradecidos. Debemos empezar y debemos tener una vida de agradecimiento. Por otro lado, debemos esforzarnos por llevar frutos, no por tener títulos. Que el centro de todo lo que hagamos sea el Evangelio. Y que en la iglesia todos seamos iguales y que la iglesia brinde las mismas posibilidades a todos. Y por último, que clamemos para que podamos volver a vernos y tener comunión unos con otros. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda bendecir a muchas personas. Señor, hemos tratado de sujetarnos, de adaptarnos y de poder transmitir solamente lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir siendo, Señor, personas que se abocan de lleno y por completo a cumplir esta misión de predicar el Evangelio de Cristo a todas las personas. Señor, y que podamos no solamente predicarlo, sino podamos vivir en unidad, en comunión unos con otros, Señor, y que la iglesia sea una iglesia llena de un espíritu de amor y de comunión, Señor. Te pedimos en este tiempo para que la iglesia se pueda volver a reunir. Te pedimos, Señor, que intervengas. Te pedimos, Señor, que vuelvas nuestro corazón a ti, Señor, y que podamos reunirnos para glorificar tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.